Hoy voy a aprovechar un comentario que le llegó a mi canal principal, a mi video "Hicieron grandes solos sin saber escalas". ¿Es esto real? Porque me parece que mucha gente está en esta misma situación. Jorge Martínez dice: mi amigo, pues si realmente para tocar guitarra no necesitas aprender escalas, ¿para qué complicarse más la vida? Si alguien tan grande como Jimi Hendrix no sabía ni qué onda y que solo se basaba en su imaginación creadora, ¿qué razón hay para aprender escalas si al final de cuentas te quedas en las mismas? Otra cosa, ¿qué onda con los modos? Si cuando escribes una canción no viene ni con escalas ni con modos, entonces ¿para qué sirven estas cosas? Estas preguntas te las hago limpiamente porque no les veo el beneficio y cada vez que leo más sobre escalas y modos, todo esto solo me confunde más. Yo no quiero ser un guitarrista de concierto, solo me gusta tocar en el parque y en la iglesia. Gracias. Bueno, vamos a empezar por el hecho de que en la época de Hendrix, cuando él empezó a tocar la guitarra, pues no había tantos recursos e información regada de forma gratuita en todas partes, a través de la internet, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todo lado encuentras cosas para aprender guitarra. En la época de Hendrix, entonces, la instrucción musical estaba limitada a las escuelas de música y conservatorios y no toda la gente tenía los medios para ingresar a este tipo de institución. Probablemente Hendrix no haya venido de la familia con los recursos económicos más altos, por lo tanto dudo mucho que hubiera podido, aunque quisiera, acceder a este tipo de educación. ¿Qué fue lo que hizo Hendrix entonces para volverse tan bueno? Pues tocar. Básicamente aprendió todo lo que pudo de oído en la guitarra, sacó todas las canciones de los músicos que le gustaban, aprendió tocando con bandas y desenvolviéndose en el escenario. Es decir, él aprendió de la forma clásica, se podría decir, que ya no tiene nada que ver con la forma en que la gente aprende hoy por hoy la guitarra. Ahora, tengamos en cuenta que Hendrix entonces debió haber sido una persona con un enorme deseo de aprender a tocar la guitarra y por ende de aprender música. Esto no quiere decir entonces que él no haya querido aprender sobre escalas y sobre teoría musical. De hecho, yo estoy prácticamente seguro, por la pasión que él siempre demostró por la música, que si hubiera tenido esa oportunidad, pues habría sido el típico nerd a lo Rick Beato, más o menos, para ponerte un ejemplo actual, que sabe muchísimo de música, muchísimo de teoría, que aprendió en los mejores sitios, con los mejores profesores, porque realmente amaba la guitarra y la música. Entonces, cuando alguien como Jorge piensa que Hendrix no tenía idea de lo que estaba haciendo, esto no es tan así. En realidad, Hendrix quizás no podía ponerle un nombre a lo que estaba haciendo, pero tenía la capacidad de hacerlo de forma intuitiva. Ahora, el problema con los latinoamericanos es que siempre tendemos a romantizar las cosas. Debido a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, siempre tenemos esta idea de que todo es muy romántico, muy poético. En el comentario, entonces, Jorge nos habla de la imaginación creadora de Hendrix. Esto suena muy poético, pero en realidad no es tan así. No es que él simple y sencillamente haya nacido con el don de tener una imaginación o una creatividad especial, no. Se partió el lomo tocando en clubes, aprendiendo todo lo que podía de otros músicos, sacando todas las canciones con un gran esfuerzo y dedicación, es decir, invirtiéndole una enorme, ridícula cantidad de tiempo y esfuerzo a la guitarra, al instrumento. ¿Cómo no vas a desarrollar tu creatividad si has tocado de todo en la guitarra? Si básicamente puedes escuchar todos los sonidos en tu cabeza, no porque hayas ido a la universidad a aprender solfeo, sino porque has tocado cientos y cientos de canciones en cientos y cientos de circunstancias distintas. Esto es lo que se llama conocimiento o habilidad empírica, es decir, aprendió al hacer, no a leer o estudiar sobre ello. En este sentido, entonces, aprender escalas termina siendo un atajo, termina siendo el camino corto, porque ya no tienes que pasarte largas horas de experimentación tratando de que el sonido A coincida con el sonido B y juntos formen algo que tenga sentido y que suene bien. ¿A qué me refiero con el sonido A y el sonido B? El sonido A es la escala, puramente dicho, las notas musicales yendo en sucesión con las que formas melodías. El sonido B, en cambio, es el acompañamiento, es decir, el lienzo encima del cual estás plasmando esas melodías. Si el sonido A entonces no coincide con el sonido B, pues va a sonar bastante mal.
¿Cuál es la diferencia entre Hendrix y una persona que todavía no tiene el oído desarrollado que Hendrix sabía perfectamente bien, aún sin saber cómo se llama lo que está tocando, cómo hacer que el sonido A funcione bien con el sonido B? Mucha gente no ha desarrollado esa capacidad que está en el oído, no está en saber el nombre de la escala y la teoría y toda la armonía que hay detrás de eso. Necesitas desarrollar tu habilidad de entender los sonidos y las relaciones que tienen entre sí. Esta es la enorme diferencia entre Hendrix y una persona que todavía no tiene esa misma experiencia en el instrumento. No es que Hendrix haya sido un superdotado, era un músico muy talentoso, nadie lo duda. Pero no era Superman, no era un ser extraterrestre que vino de otro planeta, no, era exactamente igual a ti, pero básicamente utilizó mucho más de su tiempo y de su esfuerzo en entender estos sonidos y cómo suenan bien juntos. Otra parte interesante del comentario dice lo siguiente: si cuando escribes una canción no viene ni con escalas ni con modos, entonces ¿para qué sirven estas cosas? Me imagino que lo que se refiere cuando dice no vienen en escalas o modos es que muchas veces la gente no tiene una conciencia exacta de que esté utilizando tal o cual modo o escala dentro de su composición musical. Simplemente se deja guiar por ese instinto del que te acabo de explicar. ¿Cómo lo demuestro entonces en el video que te mencioné de mi canal principal con muchos ejemplos bastante interesantes? Pues sí, probablemente los músicos de los 50, 60 y 70 incluso no tenían esta conciencia sobre qué es exactamente lo que estaban haciendo compositivamente hablando, pero probablemente ya en los 70s las bandas de rock progresivo y en los 80s gente como Steve Vai y Joe Satriani empezaron realmente a poner en la práctica lo que estaban aprendiendo acerca de las escalas y los modos. Entonces realmente puedes tener canciones en donde Satriani sabe que está utilizando uno de los modos, Vai lo mismo, Steve Morse lo mismo, Frank Gambale lo mismo, etcétera, etcétera. Te podría dar una enorme lista de gente que sabía muy bien lo que estaba haciendo y que tenía un perfecto control y dominio de la teoría musical y de las escalas. Ahora, este comentario de que yo no quiero ser un músico de conciertos, sino que simplemente quiero tocar en el parque, en la iglesia, con mis amigos, o llegar en la noche después del trabajo todo cansado a relajarme y tocar unas cuantas canciones de mi guitarra, a mí me parece perfecto. Es un hobby que a mí en lo personal me parece mucho más interesante y productivo que ponerse a jugar videojuegos, por ejemplo. No tengo nada en contra de los videojuegos, pero yo preferiría tocar la guitarra, honestamente. Pero si estás consciente entonces que tu interés en la guitarra no va más allá de tocar unas cuantas canciones en el parque, en la iglesia o con tus amigos, entonces no compares lo que tú estás aprendiendo o haciendo con la guitarra con alguien como Hendrix, que sí se lo tomaba realmente en serio, que recorrió el mundo con su música, que hizo conciertos, que grabó discos, que fue considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Es decir, lo que hizo Hendrix para ganar su conocimiento en la guitarra no es ni remotamente lo que tú estás dispuesto a hacer si es que solo quieres tocar unas cuantas canciones con tus amigos, ¿entiendes? Bien, espero que este video te haya gustado, que te sirva sobre todo. Me parece que son reflexiones muy importantes que toda persona que está aprendiendo el instrumento tiene que hacerse en algún punto de su vida. Y si quieres seguir entonces indagando en ciertos aspectos súper importantes del aprendizaje de este instrumento de la guitarra, no te pierdas el video que te dejo por este lado. Pero recuerda que si realmente quieres progresar y ver avances en tu forma de tocar y quieres clases personalizadas conmigo, no te pierdas el video que te dejo por aquí.